Está con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Julio Genesini. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien, bienvenido. Antes que nada, feliz día del periodista. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo está el panorama en la provincia de Santa Fe? Leía hace algunos días, hablaba usted, decía, se han presentado cerca de 60 concursos preventivos de crisis en lo que va del año 2017 en la provincia de Santa Fe. Sí, una tendencia un poco, hay que ver, porque va variando. Una tendencia un poco parecida a la al año pasado. El año pasado tuvimos 175 procedimientos preventivos de crisis, en 2015 habíamos tenido 70, y bueno, estábamos números más o menos, porque ahora, bueno, en este último día uno no actualiza la información, pero en parte lo que iba de mayo hasta mayo, alrededor de 60 PPC. Que obvio son de distintas situaciones y bueno, distintas características y distintos rubros, digamos, ¿cierto? Es cierto que hemos nosotros también trabajado bastante, hay toda una gimnasia y bueno, se recurre bastante, más allá de las condiciones, obviamente que son complicadas, pero bueno, felizmente hay una mecánica como de recurrir ante situaciones y bueno, se trabajan y se tratan de ir resolviendo la situación. En general hemos logrado en estos años, fundamentalmente, bueno, el año pasado y que sí tuvimos bastantes situaciones, en general contener los puestos de trabajo que estaban involucrados en esos PPC, eran más de 10.000 trabajadores, pero en general fuimos resolviendo las situaciones, ¿no? Usted ya hace varios años que está en la gestión, digo, anterior a la gestión del ISCHI. ¿Esto pasó alguna otra vez, digo, con tanta cantidad, digo, en esta situación? Creería que tanta cantidad no, tendría que ver un poco las estadísticas, pero no, creo que... Por ahí en 2014, recuerdo que fue un año también, usted recordará que hubo devaluación al arranque del año, un rebote inflacionario, tasas de interés, un escenario un poquito parecido así macroeconómicamente a la del año pasado, que después... duró unos 8 meses, 7 meses, después entró a funcionar sobre la base de otras variables y un poco se fue encauzando hacia el 2015, digamos. Bueno, nosotros allí fue un poquito más complicado, pero creería que no, que en cantidad. Lo cierto es que estos años también están recurriendo muchas empresas también chicas, digamos, que por ahí no participaban tanto y que creo que en parte han sentido más directamente el impacto de las tarifas, el impacto de las tasas y la caída del consumo, digamos, que se ha dado en general en distintos rubros, digamos. Está bastante focalizado también, vale decir, los procedimientos de crisis en la industria. La industria, fíjese que esos procedimientos de crisis que tuvimos el año pasado, que uno lo tiene más clara la radiografía, de 175, 144 fueron de Rosario del Sur y 31 nomás de Santa Fe hacia el norte, muy focalizado en lo que es la industria en general de bienes intermedios, que por ahí donde la gente espera un poco para comprar, bueno, te recordarán lo que fue la línea blanca, calzado, muebles. Y en general la tendencia del año pasado, que tuvo un comportamiento un poco negativo, fue precisamente la industria en cuanto a pérdida de puestos de trabajo. Los números que nosotros tenemos hasta ahora se intensificó un poco por el impacto que ha tenido todo lo que es la industria láctea, esa zona, inclusive el nodo Rafaela ha sentido mayor impacto en pérdida de puestos de trabajo. La semana pasada charlábamos en la radio y yo le decía, ármeme el semáforo, ¿qué tiene en rojo, qué tiene en amarillo, qué tiene en verde? Me decía, tengo en rojo las industrias, como lo más complicado, en amarillo el comercio y en verde el campo y la agroindustria. Más o menos era la construcción viene bien. Y la construcción que venía bien de la mano también de la obra pública a nivel de los distintos estados. Se lo preguntábamos el otro día a representantes del comercio de Santa Fe y nos plantearon, particularmente Jorge Barenberg nos planteó un estado de situación durísimo. Nos dijo que es gravísimo el estado de situación que está pasando el comercio en Santa Fe y nos planteó que si en 3 meses no cambia la cosa, van a empezar no solo con los despidos, sino con el cierre de las persianas aquí en Santa Fe, con el comercio. Sí, yo el análisis que le hice era en relación al empleo, no un análisis económico. Sí. También decía que es cierto que
y lo vimos en el Consejo Económico y Social, que en general planteaban que hubo una retracción de la venta. Esto se viene planteando durante todo el año pasado, no digamos con la caracterización que refería usted recién, pero bueno, pero hubo toda una contención del empleo, y por ahí también en época de crisis el comercio tiene algunas particularidades, que hay algún movimiento en la forma de la demanda y por ahí algunos sectores crecen. Esto ya ocurrió en la crisis del 2008-2009, donde fue el único sector que, pese a estar en crisis, creció. Sí, evidentemente, bueno, estamos en una situación donde lo que hablábamos, la inflación, las tarifas, bueno, un conjunto de situaciones que no contribuyen al consumo, pero aparte todavía el sector privado en general tiene muchas paritarias en curso, digamos, y bueno, veremos cómo se reacomoda un poco el poder adquisitivo en estos meses, digamos. Creo que eso que dice 3 meses va a estar atado un poco a si se puede mejorar el poder adquisitivo vía los incrementos salariales, y si cae la inflación y se generan algunas otras condiciones, digamos. ¿Y en ese contexto cree que las paritarias van a ser a la alza? No digo por normalmente en situaciones recesivas y demás, no suelen ser buenos escenarios para los trabajadores a la hora de plantear paritarias. Y bueno, ahí también se están dando, digamos, paritarias por ahí dispares en cuanto a los porcentajes, digamos. Veremos en definitiva cómo se da la inflación, así como también a nivel estatal por ahí. Bueno, en Santa Fe estuvimos alrededor de un 25%, un poquito más, y bueno, hay sectores que han tenido un 27%, otros 24%. Bueno, veremos en definitiva cómo se comporta toda la inflación y la evolución de los precios, digamos. Ahí hay que hacer un seguimiento, ¿cierto? Juan Manuel recién mencionó a Barenberg como un representante del comercio de Santa Fe, diagnosticando esto que le anticipaba él, que en 3 meses, si no mejora la situación, pueden comenzar los despidos. Y también dijo, nunca tuvimos una presión tributaria tan grande como en la actualidad. Sumado al tarifazo, esto es un cóctel lapidario. Cuando está tan claro que la presión tributaria es alta, cuando está tan claro que el tarifazo, o lo que se llama tarifazo, tiene ese impacto tan grande, ¿no se puede morigerar desde la provincia estas dos cuestiones sabiendo que va a impactar en la protección del empleo? ¿O que podría llegar y hacer un acuerdo con los comercios y las industrias? Bueno, aflojamos, si me permite la expresión, aflojamos un poco por acá con el compromiso de que ustedes sostengan el empleo durante un tiempo. Bueno, el año pasado, y también se está trabajando este año, fíjense que el año pasado muchas de las cuestiones que se dicen este año ustedes las escucharon el año pasado. Sin embargo, fundamentalmente con el tema de las tarifas, y bueno, se logró en general transitar el año pasado, bueno, sin gran morosidad, pero también hubo una serie de planes y alternativas para quienes tenían dificultades para afrontar los costos de la tarifa, fundamentalmente pudieran hacerlo. Y bueno, y este año se está trabajando también en esa dirección entre el Ministerio de Producción y de Economía. Están viendo un poco también la relación que hay entre el costo tarifario y la facturación de las empresas, como para ir articulando también algunas alternativas. En eso en general se atiende. El gobierno también, bueno, en su momento hubo algún acuerdo en materia impositiva, obviamente. No todo depende de la provincia. En materia impositiva nosotros tenemos que entender que bueno, hay impuestos provinciales, pero el grueso de los impuestos también lo que tiene que afrontar las empresas son impuestos nacionales, ¿no es cierto? Y, o sea, en la medida de lo posible acá se ha trabajado y se han ido buscando alternativas, y permanentemente, bueno, hay toda una permeabilidad. Hace unos días atrás, justamente, bueno, el ministro de la Producción también estuvo, bueno, con el sector de los hoteles, y bueno, siempre se van analizando y viendo posibilidades. Y nosotros tenemos el Consejo Económico y Social, en realidad, y para responder a su pregunta, nosotros creemos, obviamente, que hay que concertar política. Lo que es cierto que en un momento de crisis, bueno, es que hay un momento que tienen que ceder las partes también, y bueno, allí no es sencillo, digamos. Una cosa es bueno, hacer un análisis de la intencionalidad, pero lo cierto es que después, bueno, el Estado a su vez tiene que afrontar y sufre mucho el impacto de la inflación, porque es cierto que el Estado más se le demanda
cuestiones y gastos y actualizaciones salariales en el momento que hay inflación. Y en el momento de inflación el Estado tiene más dificultades para afrontar por la sencilla razón que se incrementan, como a cualquier ciudadano, todos los costos de los servicios, los insumos que utiliza, y en muchos casos, se complica también la recaudación, ¿no es cierto?, porque empieza a darse una situación compleja en materia de recaudación, pero en general acá tenemos puentes de diálogo y las situaciones se van zanjando, digamos. Desde el comercio el planteo es, el gobierno de la provincia no nos ataja una. Cuando durante el kirchnerismo no había aumento en las tarifas eléctricas, la EPE nos ha aumentado igual. Llegó Macri, pegó el ajuste con las tarifas y nos aumentaron el de Macri y el de la provincia otra vez. Ese es el planteo respecto de los servicios. Con el agua lo mismo, ¿sabes? Y bueno, justamente lo que decíamos también, es impensable pensar que en una situación donde hay una situación de alta inflación, por ejemplo, el Estado fuera el único que no pudiera actualizar los precios de las tarifas, ¿no es cierto? Esta es una realidad. El comerciante, cuando hay inflación, está aumentando también los precios de los productos que vende, ¿no es cierto? No lo mantiene al mismo nivel que hace un año atrás. Bueno, el Estado tiene toda la misma dinámica, por eso no es tan sencillo más allá del enunciado, pero lo cierto es, bueno, que decíamos, hace unos días estuvimos en el Consejo Económico y Social, en general se conversó, está el planteo, obviamente, y la preocupación, pero también quiero decir que se manifestó allí que, bueno, que habían conservado los puestos de trabajo también. El comercio es muy importante en Santa Fe, un 20% del empleo registrado, digamos, y en general hasta ahora se pudo ir manejando, conteniendo, en algunos casos actividades creciendo los puestos de trabajo. Bueno, estamos en esta situación, yo creo que es cierto, bueno, 3 meses, 4 meses, 2 meses, creo que estamos en una situación de un punto de inflexión. Venimos conversando sobre el tema de la economía, sobre el tema del empleo, viendo alternativas, y siempre decíamos, en algún momento la situación va a estar definida si la economía empieza a crecer a un ritmo más sostenido o no. Y creo que vamos yendo a un escenario que, bueno, veremos cuáles son los comportamientos de las variables económicas, pero evidentemente las cuestiones que uno puede utilizar, o instrumentos coyunturales, son precisamente coyunturales, de momento que empiezan a agotar su eficacia y necesitamos el otro. ¿Un punto de inflexión puede ser para que termine la caída y empiece a crecer, o para que caiga? Puede darse, no falta mucho tiempo, digamos, así que podremos verificar. Nosotros acá en Santa Fe, en general, bueno, vemos un escenario que hay algunas complicaciones. De todos modos, también, bueno, había también unas perspectivas de algún crecimiento en función del empuje del campo, de la obra pública, de todas las políticas contracíclicas que está haciendo el gobierno, del aliento a la inversión con tasas subsidiadas. Obviamente, la política salarial que ha llevado el gobierno también implica volcar recursos al mercado, porque es una política salarial que en general preserva e incrementa el poder adquisitivo. Bueno, acá hay un conjunto de políticas que veremos el resultado, y otras que están en permanente análisis, como decíamos recién, todos estos efectos por ahí que se están dando de la tarifa impositiva. Bueno, esto se está conversando y veremos, en la medida que vayamos acertando con las políticas tendremos un resultado. Obviamente nosotros no somos una isla dentro del contexto económico nacional, aun cuando es cierto que yo puedo decir que en muchos aspectos, en lo que ha sido este último tiempo, prácticamente Santa Fe fue una isla. De hecho, el empuje que tiene la construcción y la obra pública es una cuestión relevante en el escenario nacional, lo están dando hoy todos los diarios, y bueno, y eso es una cuestión importante en general, la contención del empleo. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, el contexto general tiene su repercusión en la provincia, ¿no? Yo creo que es una más política, ¿no? Dale. Si le queda otra que tenga que ver con yo el le voy a empleo. preguntar si se le va un socio en este scrum fuerte que están atravesando de la política, cuando hablamos de Luis Contigiani, candidato a diputado nacional. Bueno, va a ser prácticamente, por lo que estuve... Por lo que lee los diarios, que nos va a decir ahora. Hablamos y lo que leemos, hemos compartido en el gabinete. Aparte yo lo conozco día de la juventud. A Luis, bueno,
se ha revelado realmente como un político de fuste, bueno, trabaja mucho, pone mucho empeño y hemos logrado coordinar mucho en todas estas situaciones, fundamentalmente que hablábamos de situaciones de crisis de empresa, donde allí un poquito sumando los esfuerzos se ven los resultados, así que bueno, pero acá también hay toda un equipo, una política, todo esto tiene directivas precisas del gobernador, que aparte tiene la particularidad, obviamente uno lo ve más en el área que estamos nosotros, pero de tener mucha preocupación por la situación de las empresas que andan con problemas, con complicaciones, bueno, nos preguntan cómo va, qué alternativas, qué posibilidades, así que bueno, esa política va a seguir y bueno, y Luis será diputado nacional y bueno, y allí podrá, digamos, desplegar toda su capacidad y su creatividad y su bueno, sentido de agudeza política, ¿no? Y le preguntaba desde la política, radicales y socialistas se están tirando con de todo, públicamente, en la ciudad de Santa Fe, recién lo charlábamos en Santo Tomé, y etcétera, las divisiones, la pertenencia a una parte del radicalismo a Cambiemos y demás. ¿Cómo es la convivencia dentro del gabinete? El gabinete es buena, aparte, bueno, el gobernador tiene una mirada un poco de estadista, digamos, fue muy claro, bueno, ha dicho acá hay un equipo de gobierno que está trabajando, las circunstancias políticas suceden, pero tenemos que preservar este equipo y el clima de trabajo, y esas son las directivas, y bueno, y hay que trabajar en esa dirección, aparte llevar adelante un gobierno, uno comparte muchas horas, muchas angustias, días de trabajo y bueno, se genera una situación que por ahí posibilita que algunas cuestiones queden al margen. Obviamente somos gente de la política, en mi caso, y todo esto también lo miramos con preocupación y sin ninguna duda abre también una serie de horizontes que por allí todavía no podemos bueno, tener claro, digamos, qué impacto puede tener, pero lo cierto que el tema es preservar el gobierno, preservar el trabajo, pero porque tenemos un compromiso con la ciudadanía, no podemos olvidarnos que nos hemos presentado como Frente Progresista, ganamos la provincia y tenemos un programa en marcha que es nuestro compromiso y una obligación y tenemos que llevarlo adelante. Así que bueno, esperemos que nada interfiera en la gestión de gobierno, ¿no?